Bienvenidos a Relatos para no dormir. En el episodio de hoy veremos el eco de lo desconocido, el espacio donde el miedo se hace real y las historias se convierten en sombras que nos acompañan en la oscuridad. Soy Katherine Hernández y junto a mi compañero Dani Lárraga seremos tus guías hacia lo inexplicable. Acomódate, apaga las luces y deja que el miedo se apodere de ti. Una historia real. Hoy empezamos con una historia real de esas que te erizan la piel y te hacen dudar de lo que crees posible. Esta historia nos la va a relatar Valentina Simbaña. Vamos contigo. La leyenda de la Mama Negra. En la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentra una de las leyendas más terroríficas del Ecuador, la Mama Negra. Según la leyenda, la Mama Negra era una mujer que vivía en la época colonial en la zona de La Tacunga. Era conocida por su belleza y su maldad. Se decía que tenía un pacto con el diablo, que realizaba rituales satánicos en la noche. Una noche, la Mama Negra fue sorprendida por los españoles mientras realizaba uno de sus rituales. En un intento por escapar, la Mama Negra se lanzó al río cercano, pero fue arrastrada por las corrientes y se ahogó. Desde ese día, se dice que la Mama Negra vaga por las calles de La Tacunga buscando venganza contra el que los mataron. Se describe como una mujer alta y delgada, con una piel negra como el carbón y sus ojos rojos como el fuego. La gente del lugar dice que si sales solo por la noche y escuchas un sonido de una mujer llorando, es la Mama Negra que te está llamando. Si te acercas a ella, te llevará al río y te ahogará, tal y como le pasó a ella. La leyenda de la Mama Negra es tan temida en La Tacunga que la gente del lugar no sale solo por la noche, y si lo hace, siempre llega un objeto sagrado para protegerse del mal. Haciendo énfasis en esto, una vez que yo fui de vacaciones allá a La Tacunga, estuve vagando por la noche, porque al final era una fecha festiva, y a mí se me hizo ver una figura así, de la cual se estaba reaccionando bastante, el cual estábamos en un valle, en la parte central de La Tacunga, y todos estaban diciendo que se acercaba la Mama Negra. O sea, y la verdad yo no sabía a qué se referían, o sea, pensé que era como un dicho o que era un despectivo a una persona, lo cual eso me hizo confundir hasta que empecé a investigar un poco más, y ahí me di cuenta de que era una leyenda la cual es muy temida ya, y me sorprende que no me pasó nada sin saber a lo que estaba enfrentándome en esos momentos. Por eso yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen en lo paranormal o han tenido alguna experiencia, hay algún conocido o algo que hayan vivido ustedes? O sea, y esto se asemeja con algún miedo que ustedes tengan o cómo. En mi experiencia personal no he tenido casi nada paranormal en mi vida, pero sí creo en eso, la verdad. He escuchado muchas historias de algunos compañeros, amigos que dicen que les ha pasado muchas cosas, pero hasta ahora no me ha pasado a mí. Dime, Dani, ¿te ha pasado algo? Recuerdo que cuando era pequeño sí me sucedió algo así. Recuerdo que estaba jugando por una cancha que está por mi casa, estaba con mi primo y en ese momento se dio algo en la oscuridad y salimos corriendo, y lo que más me sorprende es que básicamente los dos vimos eso y cuando volvimos ya no había nada, y sí creo en eso. ¿Tú crees en eso? Pues la verdad yo sí creo eso, ya que sí me ha pasado algo muy curioso. Una noche, cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestra casa, que ya es propia, las cosas estaban así desordenadas, no estaban en su lugar y todas las cosas. Yo dormía con mi hermana, que era todo el lugar donde estaba la cocina. Entonces, esa noche, cuando ya nos estábamos por acostar, yo como que me dormí, pero a la vez es como que estuve soñando. En ese sueño me quedé paralizada, sin poder mover, sin poder gritar, sin hacer nada. Y de repente veo una sombra de una niña que se sube a mi cama, pero era tanto el peso que sentía que se hundía. Hasta un momento que como que pestañeé y abrí otra vez los ojos, la niña ya estaba encima de mí y ahorcándome. Cuando ya pude reaccionar, fui corriendo donde mis papás sin poder respirar. Entonces, eso que sí me sucedió fue tan impactante que no lo puedo olvidar. Dime, ¿tú? Principalmente yo sí creo en lo paranormal, debido a que mis hermanos sufrieron algo paranormal. Esto sucedió cuando yo y mi familia nos mudamos a la costa. Mi mamá me cuenta que mis hermanos cuando eran pequeños tenían el cabello largo, y se supone que hubo una leyenda por mi barrio en donde decían que un enano feo se robaba las mujeres bonitas de cabello largo.
Esto me dejó tan impactado que hizo que de pequeño me corte el cabello para que me sintiera lo mismo. Y mi mamá me siguió contando de que a mis hermanos por las noches aparecían con montones de rasguños, incluso golpes tan fuertes que los hacían, les dolía a tal punto que los llevaban al centro de salud. Y hasta que crecieron, ya al parecer dejó de aparecer los moretones, porque según relatan que al parecer los vecinos decían que eso era malo, que cuando dormían debían de poner un espejo para que el tintín, que era el dicho nombre del desconocido, se asuste por su fealdad y ya deje en paz a las mujeres que perseguían. Ahora les cuento un poco de mi experiencia, porque yo justo pasé en este año, fue a inicios de enero, yo subí de noche con unos amigos a la montaña, en el cual no era tan lejano, o sea, quedaba ahí mismo en la montaña, y decidimos aventurarnos a ver qué podíamos conseguir, o sea, y fue tan impactante lo que sentíamos en el ambiente como tal, que, o sea, nos asustamos un montón, porque no subimos tanto como para decir que estamos tan alejados, sino que se llegan a sentir como unas miran, se sienten pesadas, y todo, o sea, como que te sientes observado, como que no están solos ahí. Y fácilmente pudo haber sido algún animal, el cual pudo habernos tranquilamente estado siguiendo o algo así. Por eso realmente no se me hace algo así de miedo o que exista. Increíble. Sí, a casi todos mis compañeros les ha pasado algo paranormal. A mí no, la verdad, pero se ve muy interesante, se escucha muy interesante lo que dicen. Ahora demos paso a un pequeño análisis de los cuentos. El libro del cual vamos a hablar se llama Narraciones Terroríficas, volumen 5. Esto sirve como algún tipo de miedo, ya que el miedo no es solo algo que sentimos o que está cerca, sino hay maneras de transmitir ese miedo, por lo cual son películas, lo cual son series, y también por las narraciones de terror, las cuales ahorita vamos a dar un pequeño resumen con nuestro compañero Eric, el cual tuvo la dicha de haberse leído uno y nos quiere contar su experiencia. Bueno, en mi experiencia, el cuento que más me llamó del libro Narraciones Terroríficas volumen 5 fue de La Cosa del Umbral, en el cual relata el cuento en donde el personaje principal relata cómo mató a su amigo, el cual la historia sigue a Daniel, en donde mató a su amigo de un disparo a la cabeza. Este cuento se basa en lo pagano, lo paranormal, y se basa en lo alejado, lo desconocido. Cabe aclarar que el autor de este libro es H.P. Lovecraft, por lo que ustedes saben, es de algunos cuentos que ya ha hecho, como La Llamada de Cthulhu. Quiero saber tu opinión, Dani. O sea, ¿alguna vez has leído? Porque tengo conocimiento de que te gusta leer. Entonces quisiera saber si entre tus gustos está la literatura de terror. Últimamente he leído bastantes libros de ese cuento de narraciones terroríficas, y la verdad es que ese libro de La Cosa en el Umbral es bastante interesante, y personalmente una parte de las que más me gustó de este cuento es el momento en el que empieza a descubrir Daniel que Derby básicamente ya no es él, porque se supone que ellos, como eran muy unidos, por ejemplo, cuando ellos se visitaban de su casa a otra, tenían para tocar la puerta un sonido especial, pero de un momento a otro, cuando Derby consiguió a su esposa, como que se olvidó de eso y empezó a tocar la puerta de forma normal, y ahí es donde Daniel se dio cuenta de que ese ya no era su amigo. Básicamente esa es mi parte favorita. Entiendo, pero para concluir más con este tema, o sea, quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen del terror. O sea, porque para mí el terror es un género el cual tiene una capacidad de despertar emociones intensas. O sea, tranquilamente es algo que nosotros sentimos, ya que es un instinto de supervivencia. Esa sería un poco de mi perspectiva, ya que desde el miedo, la tensión hasta la adrenalina va más allá desde simplemente asustar,
ya que es una herramienta para explorar lo desconocido, es decir, lo inexplicable desde los aspectos más oscuros, como sería la condición humana, ya sea a través de monstruos, de situaciones sobrenaturales, sobre los horrores cotidianos y el terror que afecta a nuestros límites, ya sean psicológicos. Y la verdad es algo que no es desde ahora que lo estamos viviendo, dándole más énfasis a la literatura de terror, en películas, en series, sino que va desde los inicios, ya que se junta con el instinto de supervivencia. Para mí el terror en la literatura me gusta mucho porque cada vez que tú vas leyendo te vas entrando más en esto, te da como un escalofrío en cada párrafo que tú vas leyendo. Y a mí también me gustó un cuento del libro Narraciones Terríficas, el cual se titula El juez Carrington. Era un juez malo que no era muy reconocido por su mala fama. Él condenaba injustamente a las personas y antes de condenar a una persona, esa persona le dijo le maldició. Y él se fue, en su mente fue como que él le maldijo y toda la cosa, empezó a tener pesadillas de que estaba en un juzgado y que le condenaban a la muerte y de la nada apareció muerto. Es un cuento muy, muy interesante que te deja con muchas preguntas y no sé, Lili, Valentina, ¿tú tienes algo más que opinar de este cuento? Pues la verdad, sí me impactó mucho en la forma de su injusticia hacia sus víctimas. Algo que no me esperaba, me impactó y me sorprendió bastante, pero sé que al final hubo justicia para sus víctimas, ya que él fue maldecido por una de sus víctimas y tras eso tuvo un sueño en el que fue juzgado y fue condenado a la muerte. Entonces fue un cuento que me gustó, la verdad, bastante. Para mí, el terror o el miedo es una respuesta profundamente humana ante lo desconocido, lo incontrolable o aquello que desafía nuestra comprensión de la realidad. Es una emoción que surge cuando nos sentimos vulnerables o amenazados, ya sea física, emocional o incluso existencialmente. El terror va más allá de nuestros de miedo momentáneo. Es algo que se arriesga, se queda en nuestra mente y juega con nuestras percepciones. Puede ser el pánico irracional ante una sombra que parece moverse, la incomodidad de una casa en silencio absoluto o el vacío que deja una verdad perturbadora que no podemos enfrentar. En esencia, el miedo es un mecanismo de supervivencia que... Referente al cuento que anteriormente hablamos, voy a hablar sobre un cuento, el cual está en el libro, el cual se titula Enoch. Enoch es un cuento de horror escrito por Robert Bloch, autor conocido por su obra Psicosis y su relación con el universo de H.P. Lovecraft. La historia sigue la vida de Elias Rill, un hombre solitario y desagradable que vive aislado en una isla, apartado de la sociedad. Desde su infancia, Elías ha sido diferente, siente que hay algo extraño dentro de él, algo que lo controla y lo obliga a actuar de manera cruel. Con el paso del tiempo se da cuenta de que posee una conexión con un ente sobrenatural llamado Enoch, una fuerza maligna que se oculta en su interior. A medida que envejece, Elías conoce o expresa episodios de pérdida de memoria, sucesos inexplicables como la desaparición de animales y personas cercanas al pueblo. Finalmente descubre que el aterrador ente Enoch no es solo una presencia en su mente, sino una entidad monstruosa que ha estado creciendo dentro de su cuerpo, esperando el momento para tomar el control por completo. En la esencia final, Enoch finalmente se apodera del cuerpo de Elías, dejando atrás su forma humana y revelando su verdadera forma natural. Elías desaparece, consumido por la criatura, dejando solo una cabaña vacía y una esencia de horror en quienes los conocían. El cuento juega con el terror psicológico y corporal, expresado por la idea de la posesión y la pérdida de identidad ante las fuerzas desconocidas. Bueno, César, ya que leí este pequeño relato del cuento, te voy a hacer unas preguntas relacionadas a él. ¿Qué te parece el cuento en sí?
En sí, el cuento me parece una manera fantástica de relatar el terror, ya que es algo que no es muy común. Por lo tanto, desde mi opinión, para lo que no es común, sería un miedo, porque es algo que no comprendemos al ser la posesión de cuerpos por entes malignos. Entonces, sinceramente, eso me parece algo fantástico, lo cual nunca había leído alguna literatura referente a eso, ni he visto alguna película. Por lo tanto, para mí es nuevo y me interesa bastante eso, ya que por el cierto resumen que me acabas de dar, me interesaré un poco más por leer este tipo de libros, ya que con lo que me contaste me atrapó de una manera increíble.